Desde hace mucho tiempo, el vínculo entre Jimin y Jungkook ha sido motivo de admiración y emoción para quienes los siguen de cerca. Su relación, que trasciende lo profesional y parece tocar un nivel profundamente personal, se ha convertido en un símbolo de conexión, apoyo mutuo y complicidad. La decisión de ambos de enlistarse en el ejército juntos no solo sorprendió a muchos, sino que también reafirmó la importancia que tienen el uno para el otro. Ser los únicos miembros de BTS en tomar esta decisión conjunta habla de una unión que va más allá de lo casual o circunstancial. Es una necesidad, un deseo mutuo de estar juntos, incluso en los momentos más desafiantes. Cuando se anunció su alistamiento conjunto, algunos se mostraron escépticos o incluso cuestionaron la decisión. Pero para quienes han observado de cerca su relación, este paso solo confirmó lo que ya se sabía. Jimin y Jungkook encuentran fortaleza y consuelo en la presencia del otro. Esa firmeza con la que tomaron esta decisión, ese deseo de compartir incluso una experiencia tan demandante como el servicio militar, es una muestra más de la profunda conexión que comparten. Es un vínculo que no solo los hace felices, sino que también los ayuda a crecer como individuos y como compañeros. Jungkook, en uno de sus recientes lives, dio detalles de cómo ambos manejan su relación en el ejército. Sus palabras, cargadas de cariño y complicidad, ofrecieron a los fans un vistazo íntimo de lo que significa estar juntos en ese entorno. Uno de los momentos más reveladores fue cuando expresó: "Estoy trabajando duro, sirviendo con Jimin, y nos está yendo bien". Estas palabras, aunque simples, encierran un universo de significado. Nos muestran cómo ambos encuentran estabilidad y motivación en la compañía del otro. No se trata solo de compartir un espacio físico, sino de mantener una conexión emocional y espiritual que los impulsa día a día. Además, Jungkook compartió cómo aprovechan los pequeños momentos de tiempo libre para fortalecer su vínculo. Mencionó que después de sus tareas diarias, ambos encuentran tiempo para hablar de música, tararear canciones juntos y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Una de las anécdotas más entrañables fue cuando confesó que cantaban Goodbye de Park Hyo-shin casi todos los días, incluso mientras se duchaban. Este gesto, tan simple y cotidiano, es una poderosa representación de la manera en que buscan estar presentes en la vida del otro, incluso en los detalles más pequeños. Esos momentos, que podrían pasar desapercibidos para muchos, son el alma de su conexión, un recordatorio constante de que estar juntos no es solo una elección, sino una necesidad. La forma en que Jimin y Jungkook encuentran tiempo y espacio para conectar, incluso en un entorno tan disciplinado y restrictivo como el ejército, habla de la profundidad de su relación. No se conforman con saber que están en el mismo lugar, buscan activamente sentirse, compartir y construir recuerdos juntos. En palabras de Jungkook, su relación no es algo que deba interpretarse o teorizarse, es algo que ellos mismos muestran con sus acciones y palabras. Es un lazo que trasciende cualquier barrera, que crece con cada experiencia compartida y que se fortalece con cada elección que hacen el uno por el otro. La complicidad entre ellos es palpable, casi mágica. Sus interacciones están llenas de pequeños gestos de cuidado, de risas compartidas, de miradas que lo dicen todo. Esa conexión no es algo que se pueda fabricar, es algo genuino, único y profundamente hermoso. No es extraño que los fans sientan que Jungkook tiene una conexión especial que no se ve todos los días. Es un vínculo que inspira y que nos recuerda el poder de la amistad, el amor y la comprensión mutua. Aunque haya quienes critiquen o intenten minimizar la relación entre Jimin y Jungkook, lo cierto es que su conexión sigue siendo inquebrantable. Los momentos que comparten, las palabras que dedican el uno al otro, y el tiempo que eligen pasar juntos son testimonio de una relación que no se basa en lo superficial, sino en un entendimiento profundo. Para ellos, estar juntos no es solo algo deseable, es vital. Su relación es un refugio, una fuente de fortaleza y un recordatorio constante de que pase lo que pase, siempre se tendrán el uno al otro. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, Jimin y Jungkook han encontrado en el otro una razón para sonreír, para seguir adelante y para ser mejores. Su conexión es un faro de luz para quienes creen en la importancia de las relaciones genuinas, y no hay duda de que seguirán eligiéndose mutuamente, una y otra vez, como lo han hecho hasta ahora. El amor,
la comprensión y la complicidad que comparten son un ejemplo de que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, no hay fuerza que pueda separarlas. Esto es un claro ejemplo de que, si Jimin y Jungkook están juntos, es porque ambos así lo quieren. Para ellos, compartir momentos especiales no es algo que deba justificarse ante nadie, porque es una decisión que nace de su propia voluntad y de la conexión que han cultivado a lo largo de los años. Sin embargo, para algunos, esto parece no ser suficiente. Incluso ahora, cuando sabemos que en sus días libres eligen pasar tiempo juntos, hay quienes critican y cuestionan estos momentos, intentando encontrar razones externas o malintencionadas para descalificar lo que comparten. Por ejemplo, durante el mes de diciembre y lo que va de este mes, nos enteramos de que en sus días libres no solo salieron juntos a cenar la noche anterior a Nochebuena, sino que también fueron juntos a cortarse el cabello. Estos son eventos cotidianos que cualquier persona puede compartir con alguien a quien aprecia profundamente, pero los detractores insisten en convertirlos en objeto de crítica. Los haters siguen promoviendo una narrativa completamente falsa, que están obligados a estar juntos, como si su relación fuera impuesta o estratégica. Esto claramente no tiene ningún sentido. Es importante destacar que estos momentos no son organizados ni planeados para generar atención. De hecho, fueron contados por fans que tuvieron la suerte de encontrarse con ellos de manera casual. No fue algo que se anunciara públicamente ni que estuviera preparado para los medios o el público. Estos pequeños fragmentos de tiempo que Jimin y Jungkook comparten son completamente espontáneos y naturales, lo que demuestra aún más que están juntos simplemente porque disfrutan estarlo. La idea de que dos personas como ellos, con sus apretadas agendas y limitadas oportunidades de tiempo libre, elijan pasar esos días juntos, dice mucho sobre la importancia que se dan mutuamente en sus vidas. No es una cuestión de obligación ni de estrategia, sino de afecto genuino. Cuando están juntos, no hay cámaras ni necesidad de impresionar. Solo están ellos, disfrutando de la presencia del otro y compartiendo momentos en los que pueden ser ellos mismos. En cada interacción entre Jimin y Jungkook, se percibe una conexión especial, una complicidad que va más allá de lo que muchos están acostumbrados a ver. Estos pequeños momentos, como la cena antes de Nochebuena o el tiempo compartido mientras se cortaban el cabello, no son simplemente actividades comunes. Para ellos, son momentos significativos donde comparten risas, confianza y un entendimiento mutuo que solo ellos pueden comprender. A pesar de todo esto, sigue habiendo quienes buscan desacreditar su relación, alegando que todo es parte de una obligación o una fachada. Esto no solo es injusto, sino completamente absurdo. Estos detractores ignoran la espontaneidad de estos encuentros y el hecho de que en todos estos años han demostrado repetidamente que disfrutan genuinamente de la compañía del otro. La verdad es que, lejos de las críticas y los rumores, Jimin y Jungkook encuentran en estos pequeños momentos una forma de desconectarse del mundo exterior y reconectar con lo que realmente importa, la amistad y el cariño que se tienen. En conclusión, lo que vemos en Jimin y Jungkook no es más que la expresión sincera de dos personas que eligen estar juntas porque se valoran, se entienden y disfrutan de la compañía del otro. Los momentos que comparten son suyos y no necesitan explicarlos ni justificarlos ante nadie. Es su tiempo, su espacio y su decisión. Para quienes tienen la capacidad de observar con atención, estos instantes son prueba suficiente de que lo que comparten es auténtico y no necesita ser comprendido por aquellos que prefieren mirar desde la duda o el escepticismo. Jimin y Jungkook, en su mundo privado, han demostrado una y otra vez que al final del día, lo único que importa es lo que ellos sienten y el vínculo especial que los une.